Entonces, la idea es ahorita hablar un poquito de lipoabdominoplastia, las tecnologías que utilizamos y mirar que podemos hoy en día utilizar diferentes tecnologías, incluso en el colgajo abdominal, sin afectar la vascularización de los colgajos abdominales. Y el nuevo punto que estamos haciendo hoy en día en lipoabdominoplastia, aparte de la remodelación costal, que lo vamos a ver más adelante con el doctor Raúl, es el tema de voluminización muscular. Esto ha sido el auge, empezó varios años atrás. Danila, doctor chileno, fue el primero en describir esta técnica que se conoce como RAFT. Entonces acá quiero hacer una pregunta al auditorio y quisiera saber quiénes de acá hacen voluminización muscular, ya sea con liposucción o con lipoabdominoplastia. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Sabemos que más o menos ya aproximadamente la mitad de los que están en este auditorio hacen voluminización muscular. Y a los que no lo han hecho todavía los invitamos a que se unan también a esta nueva ola, porque los resultados y el beneficio que tienen nuestros pacientes no es comparable con las técnicas que hacíamos previamente. Vamos entonces a iniciar a hablar de la lipoabdominoplastia. Les quiero mostrar, es básicamente la técnica que yo hago actualmente y también el uso de la tecnología. La primera charla es hablar del tensado intradérmico que se realiza en el colgajo de la abdominoplastia, los beneficios que tiene, aparte el RAFT o lo que llamamos el Rectus Abdominis Fat Transfer. Y hoy en día combino también no solo RAFT en la lipoabdominoplastia, sino también hago Spine, también una técnica que aprendí por el doctor Raúl Manzaneda. Se puede hacer guiada por ecografía o no. Les voy a mostrar un video en el que la hago sin guiada por ecografía. Me gusta utilizar mucho una cánula curva, que son las cánulas que vieron ahorita en la entrada. Una de esas está, la diseñamos junto con el doctor Babaitis, y me parece que es fácil y permite maniobrar muy bien, ingresar por el portal interglúteo. Bueno, entonces tenemos acá pues, el tensado intradérmico con Renuvion, lipoabdominoplastia y RAFT. ¿No tienes nada? Okay. Entonces, hago una breve introducción de lo que se hacía antes. Recordar que desde 1980 se inició el tema de la liposucción y poco a poco ha ido cambiando esta técnica. Hasta llegar hoy en día a lo que propone Danila, que es el RAFT. Me parece que ha sido muy innovador y es lo que nos permite llegar a la tercera ola. Y es lo que hablábamos con el doctor Babaitis y decíamos la voluminización muscular ya pasa a ser una tercera ola. Y la cuarta ola es obviamente la remodelación costal. Entonces, vemos que con los años ha ido pasando. Antes pensaba que no se podía combinar la liposucción con la abdominoplastia o se tenía que respetar la liposucción en el colgajo abdominal. Sin embargo, lo que vemos últimamente es que podemos realizar una liposucción en el colgajo abdominal y se va a respetar el plejo subdérmico. Acá la importancia es lo anterior, es respetar el plejo subdérmico, evitar liposucción superficial. Y ahí está de la mano el concepto del deep liposuction que nos dice el doctor Babaitis. Entonces, las tecnologías que podemos emplear, antes pues utilizábamos cánulas tradicionales, indudablemente hay que usar tecnología. La tecnología nos va a ayudar a tener resultados más homogéneos, a disminuir posibles complicaciones, entre esas el sangrado. Entonces, siempre que hago un procedimiento de control corporal o lipoabdominoplastia, utilizo tecnología para potenciar más el resultado y tener más seguridad. El primer equipo que considero que se debe comprar hoy en día es un ultrasonido. El ultrasonido es con el que todos debemos iniciar. Ventajas del ultrasonido: nos disminuye el sangrado al ser selectivo con la grasa, evita lesión vascular y podemos realizarlo en el colgajo de la abdominoplastia. La idea es usar las tecnologías también en el colgajo de abdominoplastia. Entonces, incluso con los últimos estudios o estudios que se han hecho desde hace un par de años, vemos que la grasa que se obtiene a partir después de utilizar un ultrasonido también la podemos utilizar para realizar transferencia grasa. Obviamente, dependiendo de la potencia que utilicemos con el ultrasonido y el modo, si es pulsátil o si es constante, pues vamos a tener una mayor tasa de reabsorción o no. Indudablemente, la PAL, Power Assisted Liposuction, también pues, puede ser el segundo equipo que debemos tener hoy en día. El microaire nos va a ayudar a realizar una mejor extracción y también a nivel físico, uno como cirujano ve que disminuye realmente el esfuerzo de realizar el procedimiento. Y por último, el uso de tecnología para tensado o pegado a la piel, que es la radiofrecuencia. Pues hay varios tipos de radiofrecuencia hoy en día. Yo utilizo el Renuvion, el J-Plasma. Me parece una radiofrecuencia bastante segura, no he tenido quemaduras
con el uso del J-Plasma. También tengo retraction, tengo los dos equipos, y desafortunadamente en algunas pacientes, en el momento en que hace popcorn el retraction, ahí me va a generar una pequeña vesícula, pues una pequeña quemadura. Entonces, cada vez me estoy mirando nuevamente más al tema del J-Plasma. En temas de estudios, los vamos a ver un poco más adelante, uno que están avanzando, vemos más retracción incluso en la... Aquí quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Quién de ustedes tiene o usa alguna de estas tecnologías hoy en día en su práctica? Pues vemos que ya básicamente son todos los cirujanos, casi todos los cirujanos los que utilizamos tecnología y conocemos los beneficios que hay en esta. Entonces, de nuevo, la primera tecnología que utilizo es... Necesito iniciar acá los videos. Puedes iniciar los dos. Entonces, la primera tecnología es el ultrasonido. Este video lo quiero mostrar es para como mostrarles que sí es posible realizar liposucción a nivel del colgajo abdominal. Antes pensábamos que no, que era un procedimiento que no se podía. Los portales que yo utilizo para realizar la liposucción son los dos a nivel del pubis, utilizo uno también en el ombligo y también en los surcos mamarios inferiores. A partir del mismo portal del surco mamario inferior, hago el abordaje a nivel axilar y a nivel lateral de la mama. Antes hacía el abordaje también a nivel axilar, pero veo el beneficio de utilizar este portal para hacer la aspiración de la parte pues de la glándula supranumeraria. Obviamente, cuando la paciente tiene glándula mamaria o supranumeraria, si utilizamos tecnología, no vamos a tener el efecto o el resultado que queremos si toca en un segundo tiempo realizar la resección, pero podemos utilizar este abordaje para evitar esa cicatriz. Acá, pues, démosle play a los videos. Acá mostrar también la liposucción que se hace a nivel del colgajo abdominal. Podemos hacer liposucción siempre y cuando se haga en un plano profundo. Entonces, por los mismos portales, pubis y también en los surcos mamarios inferiores podemos hacer esta liposucción y, de nuevo, el microaire, esta tecnología nos ayuda a tener un resultado incluso a disminuir el sangrado. Entonces, el primer paso, siempre hago un barrido con ultrasonido, utilizo el Newpong, utilizo también el Baser o también utilizo el Sonoca. Mañana vamos a estar utilizando el Newpong, que es coreano, me parece muy bueno, donde no tienes una energía muy alta en comparación al Sonoca. El Sonoca pues, se ha utilizado previamente para tumores cerebrales, es uno de los primeros ultrasonidos, es de origen alemán, pero lo que yo sí veo con el Sonoca, tiene una potencia mucho más alta, el Sonoca Osoring, es que me generan las pacientes mucho más serógeno. A diferencia de las otras tecnologías como Newpong o Baser, disminuye notablemente el seroma en el postoperatorio y es una como de las complicaciones, entre comillas, frecuentes que tengo en mis pacientes de lipoabdominoplastia. Después de realizar entonces acá quiero mostrar lo siguiente, y es que sí hago parte del lipo superficial, pero lo hago a nivel de las líneas semilunares. Lo que hago para marcar estas líneas es, primero, toco la diastasis que tiene el paciente en el momento de la marcación abdominal. Si es una diastasis de aproximadamente 2 centímetros, lo que hago es pensar que esa parte en la que va a ser lipo más superficial, pues va a generar un cambio después de reparar la diastasis. Entonces, lo que hago es trasladar un poco, un par de centímetros hacia la parte medial, para el momento en que se haga la reparación de la diastasis, coincida con las líneas semilunares. Pero la única área en la que yo hago liposucción superficial es a nivel de la línea media, más o menos unos 3 centímetros, 4 centímetros supraumbilical, a nivel de la porción lateral en la línea semilunar. Definitivamente, como les he dicho antes, la tecnología que tenemos hoy en día está hecha para tener un beneficio a nuestros pacientes y por qué no usarla en el día a día. Entonces, ahí es donde Renuvion pasa a ser también, o cualquier radiofrecuencia, un punto importante para realizar los procedimientos de contorno corporal. Este es un estudio que está en progreso, todavía no se ha publicado, lo tomé de la última conferencia del doctor Roman, que se hizo el año pasado en el LATAM Users Meeting, y hablan acerca del porcentaje de retracción cutánea que hay, dependiendo del número de pases que uno haga en nuestros pacientes. Entonces, lo que ellos están haciendo es midiendo con ultrasonido el grosor de la piel y comparan después de un pase, después de 2 pases, 3 pases y 4 pases. Está en proceso de publicación, se está realizando el estudio, pero acá vale la pena es identificar el número de pases necesarios cuando utilizamos Renuvio para hacer una adecuada retracción. Entonces, acá ustedes pueden ver
que cuando se hace un pase, más o menos se puede llegar a obtener un 28% de retracción. Cuando se hace dos pases hasta el 41, cuando se hace tres pases hasta el 56, y cuando se hace el cuarto paso, entre 58%. Entonces, lo que se habló en ese meeting es que el máximo de pases que pudiésemos utilizar o que son realmente efectivos, 4 pases, más de 4 pases no es necesario realizar, pero sí vemos que hay una medida objetiva en la que exista una retracción, en la que existe retracción cutánea, y por eso también vale la pena utilizar la radiofrecuencia en los colgajos de abdominoplastia. Lo que yo veo cuando hago una abdominoplastia es que el punto de mayor tensado o tensión es la región infraumbilical. Algunas veces, a pesar de sentir uno la paciente estirar completamente todo, avanzar todo el colgajo, existe todavía en la porción superior algo de flacidez cutánea. Entonces, ahí es cuando podemos utilizar la frecuencia en esta región supraumbilical para generar mucha más retracción, más producción de colágeno, y es lo que buscamos hoy en día. Entonces, siguiendo con el paso a paso del procedimiento de la lipoabdominoplastia, entonces comienzo en la porción anterior realizando la liposucción. Primero, ultrasonido. Segundo, utilizo microaire. Y tercero, utilizo el plasma. Siempre opero a las pacientes primero, la colocamos en decúbito supino, luego colocamos en decúbito lateral, y en ese momento, después de realizar las 3 terapias, utilizo el J-plasma. Eso de hacer remodelación costal, lo hago incluso pues después del J-plasma, haría ahí en ese momento el rib scar, luego cambio de posición y hacemos el mismo paso a paso. Antes de hacer la lipoinyección glútea, llega el momento que les comentaba del expine. Entonces, ahí es donde yo utilizo esa cánula, una cánula curva en copa, donde se puede adaptar fácilmente una jeringa BD. Ahí estoy ingresando al músculo, angulo un poco más la cánula e ingreso de manera intramuscular a los músculos erectores paravertebrales y podemos realizar el expine. Esto se puede verificar con ecógrafo o lo podemos hacer manualmente. Se siente la diferencia al ingresar al plano, y esto es lo que esperamos que ustedes puedan sentir ahorita en la tarde, que vamos a tener el taller de voluminización muscular. Vamos a tener unos modelos que van ustedes a tener las cánulas, van a ingresar a través del modelo guiado por ecografía, también lo pueden ver por ecografía, y pueden ingresar al músculo y hacer el ejercicio de hacer la lipoinyección a nivel muscular. En la tarde vamos a utilizar Scomporta para hacer el procedimiento, pero yo estoy seguro que van a sentir ese paso de la fascia. Podemos volver a colocar. Estando el paciente en decúbito lateral, ingresamos, se palpa, se siente el músculo, se angula un poco más la cánula y ahí se ingresa. Cuando uno ingresa en el plano muscular, la cánula se desliza de una manera mucho más suave, hay un deslizamiento mucho más suave, y eso es ahí donde identificamos que podemos inyectar la grasa. En la parte de atrás, bueno, acá vale la pena mencionarles este artículo, el de Stefan Danila. Desde ahí empezó a cambiar el concepto y el inicio de la voluminización. Incluso él lo describe antes del U-Graph, y vamos a ver también la parte de voluminización muscular en horas de la tarde. Pero acá es la importancia de esta técnica. También se están adelantando ahorita estudios de los beneficios que tiene la grasa a nivel intramuscular para desarrollar luego hipertrofia muscular, que es lo que queremos en nuestro paciente. Antes se pensaba que la definición abdominal era hacer unas simples líneas o hacer una lipo superficial, y uno la puede identificar muy fácilmente en los gimnasios ese tipo de pacientes, y uno se da cuenta que son pacientes operados y se ve bastante no natural. Y de ahí es donde el tema de voluminización logra hacer un importante cambio, y lo que nos permite es crear cuerpos mucho más atléticos, más similares a lo que uno encuentra en un deportista de alto rendimiento. Entonces, muchas veces se habló, incluso lo que les decía, que no se puede hacer liposucción a nivel del colgajo abdominal. Hoy en día se puede hacer incluso marcación a nivel abdominal y podemos hacer voluminización. En este video les muestro es cómo puedo yo identificar las metámeras, diferentes metámeras, cuando hacemos ya el levantamiento del colgajo. Hago siempre un túnel estrecho. Utilizo el electrocauterio, y al utilizar el electrocauterio, ahí básicamente podemos mirar dónde se encuentra la diastasis de nuestros pacientes y dónde se encuentra cada metámera. Antes realizaba un RAF con cánulas pequeñas y las hacía en cada metámera. Hoy en día hago la técnica de Bautis, el RAF, que es con la cánula angulado, y ya les voy a mostrar más adelante el paso a paso de este procedimiento. Entonces, estando ya, después de realizar la liposucción, continúo entonces
con el RAF. Marco la diastasis, que la logro identificar con el video que les mostré previamente con la radiofrecuencia, y lo que hago acá son los puntos de abordajes para realizar la voluminización. Más o menos a 1 centímetro por encima del ombligo va a ser mi primer abordaje. Con un bisturí, puede ser hoja 11 o hoja 15, se hace la incisión, llegamos a la parte muscular y ahí es donde yo voy a utilizar la cánula. Esta es la cánula curva, me parece muy segura, siempre direccionando la porción angulada hacia el anterior. Pues es mucho más seguro, pero me permite excursionar la cánula a mi cámara superior. Y una manera de verificar dónde estamos es bajando el colgajo, con la otra mano se puede palpar la reja costal y en dónde está exactamente el punto. Ahí continuamos con la lipoinyección de cada una de las metámeras y puedo ir trasladando la cánula y de esta manera puedo colocar la grasa, la voluminización en los diferentes compartimientos. Entonces, generalmente en la cámara superior coloco de 20 a 30 cc, en la de abajo puedo colocar unos 30 cc y en la que está justo al lado del ombligo también entre 30 a 40 cc. No me gusta realizar una voluminización importante en la región infraumbilical, que veía en algunos de mis pacientes que cuando voluminizaba la porción inferior en el postoperatorio se les veía como una distensión abdominal. Entonces, por eso prefiero voluminizar es la porción superior del recto abdominal y la región que hay periumbilical. Entonces, con los abordajes inferiores, ahí vamos a verlos, es que hago la voluminización periumbilical. Démosle play ahí. Entonces, de nuevo, se hace la incisión. Algo que he visto, Danila describe inicialmente esta técnica, realizarla después de hacer la aplicatura. Yo prefiero hacer aplicaturas anatómicas. Para mí es más el concepto de mantener la anatomía de nuestra paciente. Lo que veo después de la voluminización muscular es que se marca mucho más la diastasis y nos permite identificar claramente dónde está la diastasis de mi paciente y hacer una corrección anatómica de la diastasis. Se hace ahí nuevamente la incisión, se ingresa a nivel periumbilical, coloco este sector de 30 a 40 cc. No coloco en la región más baja del abdomen para evitar esa sensación de distensión abdominal que pueden tener los pacientes en el postoperatorio. Y no es solo voluminización pues, cielo abierto del recto abdominal, sino también podemos hacer voluminización de los oblicuos, que es también lo que se llama el Spartan. Me gusta realizar voluminización no en la porción superficial que pasaría al oblicuo externo, sino el oblicuo medio, porque si se hace a nivel de el oblicuo externo, las pacientes en el postoperatorio, ahí dale play, pueden sentir la grasa en algunos pacientes se puede llegar a sentir a nivel del oblicuo externo. Entonces, por eso también realizo la incisión a nivel del oblicuo externo y en ese punto yo utilizo la cánula y realizo la lipoinyección. Las que tengo con esta cánula puedo llegar a la región subcostal. Entonces, yo puedo levantar el colgajo y con la otra mano palpo donde está la cánula, sé que estoy en el plano adecuado y ahí realizo la diferente, pues la lipoinyección. Coloco aproximadamente entre 30 a 50 cc de grasa en cada uno de los oblicuos, dependiendo también de lo que desea nuestra paciente y lo que hemos hablado previamente en consulta. Generalmente a las mujeres no les gusta mucho definir la parte de los oblicuos por tener más una apariencia masculina, pero esa es la forma en que me ha gustado realizarlo. Ya no utilizo las cánulas pequeñas de lipoinyección, sino utilizo esta cánula y la jeringa de BD. Luego de realizar la volumización muscular es donde podemos nosotros identificar claramente la diastasis y la idea es entonces hacer una relación anatómica, pero no solo anatómica, sino también, ¿por qué no?, mejorar la separación que hay entre recto abdominal y oblicuo. Y es por eso que hago, este es el tipo de aplicatura que yo realizo, una aplicatura de oblicuos, buscando también lo que se piensa o el objetivo de una aplicatura extendida que también es muy realizada por los cirujanos. Entonces, con esta aplicatura puedo asemejar una aplicatura extendida en la porción infraumbilical y yo no estoy acá alterando la anatomía del recto abdominal, porque si estamos haciendo voluminización muscular, lo que nosotros queremos es mantener esa anatomía del recto abdominal. Es por eso que inicio con la aplicatura de oblicuos. Cuando hacía primero la aplicatura longitudinal de la diastasis y luego hacía la de los oblicuos, existía bastante limitación. Entonces, por eso prefiero iniciar con la aplicatura de oblicuos y lo hago con puntos separados. Inicio con aplicatura de oblicuos, a un lado, me paso al otro lado, hago el mismo punto para evitar lateralización umbilical, porque eso también puede pasar. A veces uno puede hacer
una sutura continua en toda la región del oblicuo, y lo que veía al final es que se me podía lateralizar el ombligo. Entonces, haciendo aplicatura punto a punto en cada uno de los lados, evito la lateralización del ombligo que veía en alguno de los casos. En ese momento es donde se realiza la aplicatura de oblicuos, y también si nosotros vemos que tenemos un ombligo alto y necesitamos realizar una aplicatura transversa, que es lo que se ha hablado como la abdominoplastia de Tuluaña, que es una mezcla entre Tuluá y Saldaña, hago también aplicatura transversa. En este caso, pues, la paciente no necesitaba, pero antes de realizar esta aplicatura, estos puntos, hago la aplicatura transversa, buscando descender un poco más el colgajo abdominal para permitirme evitar al máximo la vertical que a veces podemos dejar en esos pacientes que tienen el ombligo en una posición muy alta. Entonces, indudablemente, antes de hacer la aplicatura longitudinal, de hacer la reparación de los retos abdominales, debe hacer la aplicatura transversa, porque si la hacemos después, vamos a tener una resistencia en ese momento del procedimiento. Entonces, vamos al siguiente video. Los puntos separados a nivel infraumbilical, y luego realizar esos puntos separados a nivel infraumbilical para bajar tensión, y a nivel supraumbilical, lo que hago es una sutura continua desde apófisis sifoides hasta la región del pubis. Entonces, ese es el video de cómo se hacen los puntos separados a nivel infraumbilical. Vamos a ver el siguiente video, entonces, donde ya inicio con la aplicatura longitudinal. Pero, y ese es los puntos supraumbilicales, que son muy similares a los realizados a nivel infraumbilical, y ya les voy a mostrar entonces la aplicatura longitudinal que realizo. Esa es ahí se ve la aplicatura longitudinal, hago una sutura continua, utilizo PDS, esto también me parece muy importante, que utilizo PDS, tuve un par de pacientes que con prolene tenía extrusión el prolene, y me generó problemas, entonces llegaban a consulta en el posoperatorio con pequeños abscesos en las áreas donde estaba el prolene, y me tocaba quitar el prolene en los pacientes. Ventajas del PDS es que el PDS es absorbible, a los 6 meses ya no vamos a tener sutura. Igual genera esa capa de fibrosis o cicatriz, que es lo que buscamos con la sutura y que me va a mantener o me va a corregir la diastasis. También lo que yo veía cuando realizaba lipoabdominoplastia secundarias es que los pacientes que tenían aplicaturas de prolene, y muy seguramente a ustedes también les ha pasado, el prolene se encontraba totalmente sin tensión. Entonces ahí es donde uno dice, ¿para qué vamos a usar una sutura que es no absorbible si nos puede generar problemas a futuro? No he tenido ningún problema con PDS, a veces es difícil conseguir acá Stratafix o Quill. Me gusta mucho la sutura Quill, que es la sutura barbada. Entonces, la idea es, si podemos tener una sutura barbada para realizar esta aplicatura longitudinal, sería lo ideal. Luego de la aplicatura longitudinal, lo que hacemos es el descenso del colgajo abdominal y realizamos el cierre. Este es el ejemplo de antes de la voluminización y el después de la voluminización. Entonces, ustedes pueden ver cómo sí podemos cambiar el recto abdominal, y eso nos va a potenciar el resultado en el postoperatorio. Démosle play a la después, por favor. Entonces vean que se alcanza a ver la tridimensionalidad del recto abdominal. Entonces, definitivamente tenemos que iniciar voluminización muscular, y esto nos permite obtener resultados naturales, porque lo que deseamos nosotros es tener resultados naturales en nuestros procedimientos. Esos son más ejemplos de voluminización muscular. Ahí pueden ver cómo logramos voluminizar el recto abdominal, y lo que uno ve en los pacientes, en los posoperatorios al tercer mes, es que se siente más desarrollo a nivel del músculo, mucho más desarrollo del músculo. Pasemos a acá un ejemplo de las aplicaturas. Les hablaba cuando tenían un ombligo alto y no podíamos realizar un descenso adecuado del colgajo abdominal. Realizo la aplicatura transversa, es un ejemplo de aplicatura transversa. Pero si ustedes fijan en la región infraumbilical, pasa a ser con esta técnica más una abdominoplastia, pues una aplicatura extendida. Y lo que nosotros necesitamos o queremos, si queremos que nuestra paciente tenga una mejor relación cintura-cadera, se debe realizar subcostal, por debajo del nivel costal, realizar esa aplicatura. Y finalmente, el uso del Renuvion o el J-plasma. Entonces, después de la lipoabdominoplastia, a diferencia de las otras áreas corporales, pues utilizo el J-plasma como última instancia. Entonces,
He tenido pacientes que a pesar de estirar o avanzar completamente el colgajo abdominal, persiste flacidez en la región inframamaria, y ahí es donde el J-plasma puede ayudar. Entonces, la manera en que lo realizo es por los mismos portales de la liposucción. Hago líneas aproximadamente separadas de 2 centímetros y hago 3 pases en cada uno de los cuadrantes. ¿Por qué 3 pases? Porque cuando coloco el J-plasma, atravieso todos los cuadrantes y ahí estoy haciendo un paso más para el otro área abdominal. Entonces, lo que hago son simplemente 3 pasos en forma de abanico en cada uno de los portales y con eso voy a hacer más retracción a nivel del colgajo supraumbilical. Importante, al hacer una disección pequeña, no una disección muy amplia, sobre todo supraumbilical, todavía tenemos toda la red fibroceptal. Y el Renuvion no solo actúa a nivel de la dermis, produciendo más colágeno, sino también a nivel de la red fibroceptal. Y ahí es donde nos va a ayudar a traer más piel en el postoperatorio. Entonces, indudablemente, tenemos que usar tecnología para tener o obtener unos mejores resultados. Nuevamente, acá, por los mismos 2 portales que usé en la liposucción, puedo realizar el Renuvion, el paso del Renuvion, y eso me va a ayudar a aumentar esa producción de colágeno. Y en esa área, sobre todo donde no hay disección, acá no tenemos disección, todavía persiste la red fibroceptal. Y la región del túnel, pues lo que se espera con la radiofrecuencia es estimulación directa de la dermis. Si usamos otras tecnologías, por ejemplo, como el retraction no actúa sobre la red fibroceptal. Entonces, en teoría, el retraction solo estaría actuando sobre la dermis y no sobre la red fibroceptal. Entonces, por eso, a pesar de tener las dos tecnologías, retraction y J-plasma, me voy más por el uso del J-plasma. Ahora, siempre que usemos el J-plasma, tenemos que tener un punto de salida del helio para evitar migración del helio a otras áreas que sí se ha presentado, se ha documentado. Este es un ejemplo de casos. Entonces, ahí lo que les quiero mostrar es cómo podemos tener definiciones naturales. Estos son pacientes que pueden ir, dale al otro, pueden ir al gimnasio y no van a verse como una fake, como una marcación falsa. Se ve natural el abdomen y eso es lo que nosotros buscamos con los resultados, tener naturalidad en los posoperatorios, y por eso la volumización muscular, el RAP y el Spartan en este momento son muy importantes en mi práctica. Pasemos al siguiente. Listo, otro caso. Y dale play al otro. Y dale play al otro. Y evitamos los problemas de fibrosis, de hipocromias, de necrosis, porque lo importante es preservar el plejo subdérmico. Pasemos acá al siguiente ahora. Dale play a los dos de una vez. Son ejemplos de casos operatorios de 3 meses aproximadamente. La ventaja realmente de usar tecnologías, eso nos permite obtener mejores resultados. 2 de esas pacientes he tenido que hacer la lipoabdominoplastia extendida y ya les voy a mostrar en la siguiente charla cuál es el método o qué me parece a mí ideal y fácil para hacer la extensión y evitar el exceso de flacidez de piel que hay en este punto. Que muchas veces nos enseñaban a hacer la lipoabdominoplastia en esta área, pero no abordábamos la porción más lateral. Y así utilicemos tecnología en la porción lateral. Si tenemos una piel de mala calidad y existe flacidez, va a persistir y pues llega la paciente, se sienta en consulta y se ve en la región lateral el exceso de piel. Es un ejemplo adicional de voluminización, pero en este caso no fue una abdominoplastia convencional, sino una abdominoplastia en reversa. Quería mostrarles que a pesar de hacer un abdomen en reversa, podemos hacer voluminización también en toda la región supraumbilical y podemos ver el cambio a nivel muscular de nuestra paciente 2 meses después de la cirugía. Entonces, esto lo que buscamos es potenciar el resultado y que nuestras pacientes tengan un aspecto natural. Esto es un caso de una abdominoplastia extendida en la que indudablemente tenemos que acceder a la región lateral para quitar el exceso de piel, pero podemos ver cómo mejora el contorno en nuestra paciente.
Siempre que voy a hacer la marcación de los pacientes, mañana lo vamos a ver también, llevo esta ropa interior en ellas, sobre todo una ropa elástica, que me permite a mí saber con más exactitud dónde voy a colocar mi incisión, dónde voy a realizar el corte y evitar una cicatriz muy alta. Otro de los casos de abdominoplastia, en este caso, igual al no presentar una adecuada, no tener suficiente piel, podemos hacer una abdominoplastia, pero se le advierte a la paciente que hay que dejar una pequeña vertical infraumbilical, pero esto es ideal para tensar mucho más la piel y tener un resultado mucho más agradable. Cuidados operatorios, la faja baja compresión por 2 semanas es lo que utilizo, inicio de faja de alta compresión después de la segunda semana, los drenajes linfáticos a partir del segundo día posoperatorio, ultrasonido interdiario en las primeras 2 semanas en mis pacientes, actividad física cardiovascular a la 5ª semana, pero el ejercicio abdominal hasta el 4º mes. Importante, el Renuvion va a favorecer la retracción cutánea del colon abdominal, sobre todo en la región supraumbilical, que no vamos a realizar ese avance o esa tensión con la abdominoplastia, y el tensado es bastante seguro. O sea, usar el Renuvion es seguro, evitamos quemaduras, no he tenido necrosis usando Renuvion, y no hay contraindicaciones en usar ultrasonido, incluso radiofrecuencia en el posoperatorio.